Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Hoy vamos a trabajar dos temas, vamos a darles algunas pinceladas no muy profundas a dos temas, que es la Reforma Protestante y el mal llamado Día de la Raza. Nosotros vamos en principio pues a comenzar a hablar de este día, el Día de la Raza, que se celebra el 12 de octubre y el mismo pues hace alusión a la llegada de los europeos, básicamente los españoles, a nuestro continente y específicamente aquí a nuestra isla, a lo que antes se conocía como la Española, porque así fue bautizada por los conquistadores, que no se le debe llamar de otra forma. Son conquistadores o eran conquistadores. Eso es todo, punto. Conquistadores. Yo no creo en que ellos hayan venido a otra cosa más que a hollar y a pisotear y a sacar riquezas de acá. Y ellos no descubrieron absolutamente nada, porque ya hay registros históricos que para el tiempo en el que los europeos, los españoles, encabezados por don Cristóbal Colón, asomaron aquí a nuestra isla, ya hace tiempo que los normandos, los vikingos, la gente de por allá de Normandía, pues nos estaban visitando no una vez, sino varias veces. Sus incursiones en el continente americano eran muy frecuentes. Incluso se habla de guerra entre ellos, los normandos, y algunas de las etnias aborígenes que habitaban el continente americano. Se habla incluso de que aquí a esta isla los normandos llegaron. Y nos vamos un poco quizás más allá, porque hay registros históricos de que probablemente los fenicios ya también habían visitado el continente americano. De hecho, se cree que la tinta con la que los fenicios, que eran grandes mercaderes náuticos, mercaderes del mar, construían grandes barcos para traficar con mercancías y sobre todo telas, y se cree que ellos venían a las costas, específicamente de Brasil, a recoger el famoso palo del Brasil, con el cual entintaban y provocaban colorante, darle color a algunas de sus telas que comerciaban en Europa y en el Oriente Medio, muchos siglos antes de que los españoles pues vinieran. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Jueces, que es un poco extenso. Yo solamente voy a citarlo. El libro de Jueces, en el capítulo 19, y se extiende hasta el 21, ese pasaje, prácticamente hasta terminar el libro. Repito, Jueces, capítulo 19, el 20 y el 21 también, que habla de cuando el pueblo de Israel por poco extermina las otras tribus, que con 11 se unieron, y por poco exterminan a la tribu de Benjamín por una acción cometida por algunas personas que pertenecían a la tribu de Benjamín, con el asunto de un levita y una mujer, una concubina que tenía, que fue muy maltratada, fue violada y murió. Y entonces los de Benjamín pues no quisieron disculparse y no quisieron entregar tampoco a los responsables de tan cruel hecho. Y entonces vino una guerra civil prácticamente. Todas las tribus se unieron y casi exterminan a la tribu de Benjamín.
Fue tanto que al parecer solamente quedaron algunos 600, no recuerdo muy bien, pero quedaron muy pocos de hombres de la tribu de Benjamín, porque la hazaña fue tan fuerte que mataron mujeres, niños, hombres y todo el mundo. El asunto es que ya para la altura del capítulo 20, las tribus que atacaron a Benjamín, a la tribu de Benjamín, pues después sintieron pesar por esto que habían cometido, supuestamente con el permiso de Dios, porque el autor bíblico a veces pone acciones y palabras en boca de Dios que según algunos eruditos bíblicos realmente no era así. El pueblo de Israel a veces cometía hechos y los justificaba con cosas que supuestamente venían de Dios. Y Dios mismo al rey David en una ocasión le dijo que no le iba a construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces eso quiere decir que David hizo la guerra y hizo muchas cosas que Dios no le autorizó a que hicieran. Estas son de las cosas que a veces ponen en entredicho la fe cristiana, porque muchos apologistas, muchas personas que defienden el evangelio, defienden muchas cosas de la Biblia, que a veces dejan el evangelio, dejan a Dios, si se quiere, lo ponen como alguien cruel, carnicero, sangriento, delante de los inconversos. Sin embargo, nosotros vemos acá como casi esta tribu es exterminada por completo. Pero no solo eso, la Biblia está llena de registros y de ejemplos de naciones, ya no guerra civil, sino guerras soberanas, naciones que intervinieron incluso en el mismo pueblo de Israel y llegaron casi al exterminio del pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos el caso de Hitler, como 6 millones de judíos para la época de la Segunda Guerra Mundial, los años de 1942, 43, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente exterminó al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel estaba disperso, pero a todos los que se encontraban en los dominios de Alemania, fueron exterminados, sometidos a campos de concentración. Hay más guerras, por ejemplo, la guerra que Gengis Khan llevó en contra de China, los sucesores de Gengis Khan después, guerras que China también hizo contra otras ciudades. Bueno, un exterminio a veces casi total. Y todo esto viene a colación por lo que sucedió aquí, básicamente en nuestra isla, en la isla de la Hispaniola, hoy conocida como la isla de Santo Domingo, isla de Hueytlin, como donde llegó Cristóbal Colón, San Salvador, todas esas islas junto a esta. En todas ellas había aborígenes y en muchas de ellas pues fueron exterminados los aborígenes. Aquí hay que recordar, por ejemplo, lo que Nicolás de Obando hizo, que citó a un gran número de aborígenes con sus caciques y sus jefes, y lo llevó a una gran reunión y allí pues los mataron a todos, fueron quemados prácticamente, literalmente. Indias, por ejemplo, como Anacaona, que fue ahorcada, el mismo Caonabo traicionado. Bueno, es decir, una infinidad, una atrocidad tremenda. Si nos vamos a México también, los aztecas también, cómo fueron atacados, los mayas, fue algo tremendo. Y oigan esto, no era que aquí en el continente todas las etnias, los grupos de aborígenes que habitaban el continente tenían el mismo desarrollo cultural, social y político. No todas.
Habían algunas que tenían un grado de civilización pues superior a otras, pero no pudieron defenderse frente a los ataques de los españoles, que lo que buscaban era riqueza, prestigio, fama, poder para llegar a España y presentarse como los papaupa y conseguir títulos nobiliarios. Eran don nadies la mayoría de ellos, pero algunos llegaban a España con tantas riquezas que les eran otorgados títulos de reyes, vicerreyes, vizconde, vicemarqueses y así sucesivamente. Compraban esos títulos nobiliarios con las riquezas que conseguían aquí en el continente americano. Pero no solo los españoles, los portugueses también causaron grandes estragos a los aborígenes que habían en lo que hoy se conoce como Brasil, y esa zona fue también casi exterminada, hollada y pisoteada, y gracias a Dios pues perduraron muchas de esas tribus. Luego pues se reprodujeron, y todavía hoy en día en muchas zonas de Latinoamérica, como en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en México, Guatemala, Honduras y en muchos otros países, pues hay aborígenes, existen aborígenes. En Estados Unidos también ni se diga, porque la conquista de Estados Unidos, aunque no fue puramente estatal, fue privada, fue muy inmisericordia también, fue una esclavitud intensiva la que se sometió a los indios de toda esta parte de Latinoamérica y aún de los Estados Unidos, exterminado, que hoy en día en Estados Unidos tengo entendido que quedan, creo que menos de 1 millón de indios, de aborígenes mejor dicho, en los Estados Unidos, que muchos de ellos pues con sus líderes buscaban que que llegaron los descendientes de anglosajones de hoy en día en los Estados Unidos, pues se disculparan por las atrocidades que habían cometido. De hecho, ellos estaban esperanzados en que Donald Trump emitiera un discurso pidiendo perdón por la matanza y por casi el exterminio de esa etnia, de esos aborígenes de allá de Estados Unidos. Hace unos años, pues, yo pude ver un documental donde uno de esos jefes, en la actualidad, pues, anhelaba ese perdón. Lo mismo pasa con los españoles. Hasta hace poco el presidente de México, AMLO, conocido por las siglas AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ahora mismo precisamente para la celebración del 12 de octubre, que ya pasó, pues escribió una carta al rey de España pidiéndole que se disculpara por lo que los antepasados suyos y de los españoles de hoy en día habían hecho en Latinoamérica. Por supuesto, no dejaron de aparecer los críticos en torno a AMLO y a muchos de los que estamos totalmente de acuerdo con esto. Honrar, honra. Y por eso yo he elogiado a los últimos papas, tanto a Juan Pablo como a Francisco, aunque no compartimos el pueblo evangélico muchas de las prácticas, de las cosas de la Iglesia Católica, pero sí me mostré de acuerdo cuando tanto Juan Pablo II y Francisco han emitido en carta, en discursos, pidiendo perdón tanto a la feligresía católica como al mundo en general por las atrocidades y los pecados cometidos por la Iglesia Católica hacia la humanidad. Por ejemplo, esas cruzadas que se llevaron a cabo no fueron ninguna cruzadas nada. Esas cruzadas también fueron para guerrear y para pelear contra esos pueblos del Oriente Medio y para robar también
Muchas de estas cruzadas lo que buscaban era prestigio, esos dichosos, entre comillas, caballeros, claro, con sus honrosas excepciones, como también sabemos que hubo honrosas excepciones en españoles, como el padre Las Casas y como Fray Antón de Montesino, con aquel famoso discurso de Adviento, un discurso valeroso, con mucha valentía y mucha gallardía, cuando se paró en una misa y les recriminó, les restregó en las caras a los conquistadores y a los gobernadores que estaban todos ahí un domingo escuchando la misa, y les restregó en la cara que iban a comulgar, iban a misa, pero eran unos asesinos, unos esclavistas que mataban a los indios y a las indias. Alguien dijo una vez, mi maestro, uno de mis maestros por excelencia de ciencias políticas en la UAS, Andrés Avelino, que los españoles se pasaban el día matando indios y la noche fecundando indias. Y era así, eran grandes violadores, no todos, pero la mayoría eran violando indias a diestra y siniestra y matando a los esposos, a las compañeras y a todo el que se opusiera. Fue un crimen de lesa humanidad. Y la ONU, la misma ONU, esas tres siglas que no sirven para muchas cosas, lo que debería hacer ahora es restregarle en la cara a España y a muchas naciones europeas todo esto. Aunque usted me dirá, pero no vivas en el pasado. No, yo no estoy viviendo en el pasado. Al contrario, soy de lo que entiendo que el pasado no debe mirarse más que para aprender de los errores que hemos cometido. Y por lo tanto yo creo que lo que los españoles, ingleses, franceses y portugueses cometieron aquí en Latinoamérica es historia, es cosa del pasado, pero son errores que no deben repetirse jamás en la vida. Y si algo debe hacer la ONU es frenar lo que muchas naciones están haciendo todavía en pleno siglo XXI en África, que tiene a los africanos sometidos a una especie de esclavitud completa en nombre del modernismo, robando diamantes, robando esmeraldas, robando los minerales preciosos de África. África es el continente, yo creo, más rico del mundo, pero sin embargo es el más pobre. ¿Por qué? Porque Europa se ha dado a la tarea solamente de hurtar, de robar. Si América no nos hubiésemos sacudido, hoy en día tuviéramos sumido así, más de lo que estamos, porque seguimos dominados y gobernados todavía por europeos y por estadounidenses. No dominados militarmente, pero sí de una manera o de otra. ¿O qué ustedes creen que hacen los organismos internacionales crediticios con Latinoamérica, prestándole onerosamente a intereses muy altos y valiéndose de situaciones como por ejemplo esta pandemia para prestar a altos réditos y vender unas vacunas sumamente caras? Porque ¿cuánto vale una vacuna Pfizer o una Moderna o una Johnson Johnson? Por eso yo elogio a los chinos. Me podrán decir lo que sea de los chinos, pero por lo menos los chinos, cuando República Dominicana los necesitó, estuvieron ahí, salieron ahí a camino. Que no estuve de acuerdo con que Mike Pompeo viniera aquí a la toma de posesión de nuestro presidente Abinader y que mandara un mensaje como queriéndole decir que rompiéramos relaciones con China, las relaciones que el gobierno anterior a este estableció con China. Fue eso a lo que Mike Pompeo vino aquí. Sin embargo, ¿quiénes nos salvaron la campana? Yo tengo 2 dosis de Sinovac y la última la tengo de Pfizer. Bueno, pero Pfizer llegó este año, hace apenas unos meses fue que Pfizer llegó. Pero desde el año pasado estamos teniendo Sinovac comprada a bajo precio, porque lo que cuesta un potecito de Sinovac es entre 16 y 18 dólares. Sin embargo, ¿cuánto vale la Pfizer? Averigüen a ver cuánto vale la Pfizer, que se produce en laboratorios de Estados Unidos. Y nos quedó mal, porque lo primero que nuestro presidente hizo fue emitir un decreto y pidiendo permiso al Congreso para darle a Pfizer alrededor de 45 o 47 millones de dólares para que trajera las vacunas.
y no la trajo este año, pero nos salvó la campana. China nos salvó la campana. Entonces, todos estos países imperialistas, porque España en su momento lo fue, aunque cuando vino la conquista, España era la nación más atrasada de Europa, y los libros lo dicen así. Cuando vinieron acá con Cristóbal Colón, estaban atrasados. Era una de las economías más atrasadas de Europa. Y vinieron aquí, fue buscando recursos para continuar con su plan guerrerista de muerte y destrucción, tanto como los franceses, los ingleses y todos ellos. Si algo tenemos nosotros que agradecer es, por ejemplo, a los Países Bajos, que aquí, los Países Bajos por ahí, por Puerto Plata, Montecristi, esa zona de para allá del Atlántico, introdujeron Biblias protestantes y quisieron traer el verdadero evangelio por esa zona, porque los españoles supuestamente, entre comillas, vinieron a evangelizar, pero ¿a evangelizar de qué? A traer un evangelio adulterado, un evangelio con la cruz en la mano y en la otra mano la espada. Eso es evangelizar. La única cruz que nosotros los cristianos, la única espada que nosotros los cristianos tenemos es esta es nuestra espada, esta que está aquí, miren, esa es la espada. Eso fue lo que ellos debieron traer, nada más, eso y nada más. Lamentablemente, trajeron la espada y la cruz en otra. Uno símbolo del cristianismo, la cruz, símbolo de muerte, pero de redención. Pero en ese momento, para los españoles o para los aborígenes, la cruz no significó más que otra cosa que la muerte, porque eso fue lo que le esperó con todos esos españoles. Queríamos enfocar ese aspecto de este mal llamado Día de la Raza. Esa es otra cosa, de que Día de la Raza. Ya el Ministerio de Educación debería quitar eso. Y yo como maestro de historia, es más, les soy sincero, yo ni celebro eso. Y a mis alumnos, gracias a Dios que yo no imparto historia. Tengo muchos años que no imparto esa asignatura, porque lo que estoy impartiendo es formación integral, humana y religiosa. Porque si no, a mí ningún técnico ni el ministerio me obligara a celebrar ese mal llamado Día de la Raza, que no es Día de la Raza nada, porque el concepto raza ya hoy en día antropológicamente está siendo muy cuestionada, porque la raza humana es una sola. Y con eso de la raza quisieron poner la raza española, la blanca, la raza amarilla, la raza negra. No, es una sola raza que se llama la raza humana. Ahora usted me habla de etnias, de culturas, y yo le compro esa idea. Pero a mí no me hablen de día de la raza, ni tampoco me hablen encuentro entre culturas, porque fue un avasallamiento total. Me disculpan aquellos que se han sentido quizás aludido por el enfoque que hemos dado en este tema. Me disculpan, pero escudriñarlo todo y retener lo bueno, como dice la palabra de Dios. La otra cosa que queríamos enfocar es que ya tengo entendido que para esta semana pues nos abocamos a la celebración del Día de la Reforma Protestante, ocurrida en el siglo XVI, básicamente en Alemania fue que inició. Y esto fue motivo de mucha bendición. Dios iluminó a este hombre, a Martín Lutero, quien se puso a reestudiar el texto bíblico, y entonces entendió que no era por obra, no por obra, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Él entendió que era por fe. Ese fue uno de los textos que confrontó espiritualmente a Lutero. En un principio este hombre pues pensó hacer una purga, un purgante. Ustedes saben que para lo que sirve es para limpiarnos a nivel gastrointestinal. Entonces Lutero pretendió que desde un principio hacer una limpieza, que la iglesia volviera a sus orígenes, porque
se estaba vendiendo el perdón, se estaban haciendo una serie de prácticas que no eran del todo bíblicas. Él pretendió que volvieran, o que la iglesia de ese entonces, la jerarquía, pues diera un giro de 360 grados y volviera a lo que realmente establecía las Sagradas Escrituras, al primer amor. Lamentablemente Lutero pues no logró nada de esto. Habían muchos intereses en juego. Él tocó con su proclama, con las 90 y tantas tesis que publicó en la puerta de la catedral de allá en Alemania, lo que provocó fue más persecución. Gracias a Dios primero y a un príncipe de Alemania que lo secuestró, lo enclaustró en un castillo y lo mantuvo ahí por mucho tiempo, muchos meses. Ahí Lutero pues tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad para escribir varios libros y para traducir la Biblia al alemán, y el primer ejemplar que tradujo pues se lo regaló al príncipe que más adelante pues le aclaró a él que se aclaró todo y que él había sido secuestrado para su propia protección, porque es que lo andaban buscando para matarlo. Y el príncipe pues lo secuestró. Lutero pensaba en un principio que moriría y que lo habían secuestrado manos criminales. Sin embargo, no fue así. Más adelante pues él se dio cuenta de eso, fue liberado cuando ya las aguas pues se calmaron un poco, y ese príncipe, que ahora no viene el nombre a mi mente, tengo un lapsus mental, pero ese príncipe aceptó pues la fe que Lutero le predicó, y la forma en la que Lutero le predicó, y el príncipe también fue confrontado, y pues muchas personas se convirtieron, y ese lugar pues fue como un paraíso para Lutero y para muchos otros que quisieron seguir las enseñanzas primero de Dios, y luego las que Lutero le mostraba a través de la Biblia. De hecho, Lutero se casó allí con una monja, se casó en aquel lugar, y muchos otros pues salieron de Alemania aconsejados por Lutero de que no salieran porque su vida corría peligro. Muchos decidieron pues tratar de salir a predicar ya estas enseñanzas, y lo que encontraron fue la muerte, porque todavía el mundo no estaba preparado para esto. Más adelante pues ya vemos lo que sucedió, y gracias primero a Dios y a Lutero, iluminado por Dios, y a muchos otros como Calvino y otros tantos que se convirtieron en eruditos bíblicos, y no solo eso, sino en misioneros. Se puso en práctica la labor misionera, pues, y la obra caminó, y hoy en día pues estamos aquí. Y como dijo el Señor en el Evangelio según Juan, en esa oración intercesora que hizo por los apóstoles, pues por la palabra de estos padres reformadores, hoy muchos estamos en el camino del Señor. Así es que bendecimos a Dios por ello. Algunos críticos de Lutero se han dejado sentir, y es cierto, cometió muchos errores más adelante Lutero, como aquel error tan fatídico que debemos mencionar porque la historia está ahí y no debemos ponernos ante ojera. Yo como no historiador, no pretendo ser un historiador, sino sencillamente un facilitador del estudio de la historia.
Entiendo las fallas que tuvo Lutero, y el doctor Augusto de Montenegro, por ejemplo, en su libro Historia de la Civilización o Historia del Antiguo Continente, en el tomo 1, porque él tiene un tomo 2 que es Historia de América, muy bueno, excelentes libros ambos. En uno de esos libros él saca a relucir un error fatídico que cometió Martín Lutero, que fue que los campesinos alemanes malinterpretaron este aspecto, este asunto de libertad que Lutero estaba proclamando, y ellos pensaban pues que iban a ser libres, no solo espiritualmente, sino físicamente. Y entonces Lutero, pues el príncipe habló con Lutero, y Lutero le autorizó a sofocar esa rebelión de esos campesinos, y lamentablemente muchos campesinos pues fallecieron ese día en esa revuelta. Ellos querían libertad, no solo espiritual, sino libertad física, porque en Europa también había una especie de esclavitud. Ahorita yo me refería al asunto del sometimiento a la esclavitud de los aborígenes que habitaban esta parte de Latinoamérica, luego los negros, porque entonces después que la mano de obra aborigen faltó, entonces se trajeron negros, y fue igual o peor prácticamente. Y entonces en Europa se vivía también una especie de esclavitud, y estos negros, pues estos alemanes, se rebelaron pensando que obtendrían su libertad física. No fue así. Hay otros tantos errores que cometió pues Lutero. Incluso algunos señalan errores también de interpretación de la palabra, pero ¿cuál es el hombre que no comete errores? Ojalá que él pues al morir haya pedido perdón a Dios por tales errores, y el Señor pues yo sé que le perdonó, así como nos perdonó a nosotros también. Así es que eso eran los aspectos, los puntitos que queríamos tocar en esta maravillosa tarde. Tenemos por acá que Elvira de Tavera está conectada en el Instagram directamente. Le saludamos, hermana Elvira. Esperamos en el Señor que esté disfrutando el programa de hoy. Ya despidiéndonos, pues damos las gracias a todos aquellos que nos han sintonizado pues a través del dial de los 1440 de AM, Radio Impacto, y a través de la red en www.radioimpacto.org. Los que han estado conectados a través del Instagram, a todos les decimos que entren a nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo como 4 cuartos de su palabra. Lo buscan en número, un quebrado, 4 y escriben de su palabra. Le va a aparecer inmediatamente en nuestro canal. Se suscriban a nuestro canal, activan la campanita, le dan like a los videos que le han gustado y con los cuales ustedes se hayan sentido edificados, que hayan aprendido tanto de la palabra como a nivel histórico. Y no solo eso, lo comparten con sus contactos, porque haciendo esto podrán ayudarnos a que el Ministerio Radio TV y su programa 4 cuartos de su palabra siga creciendo. Recuerden que próximamente estaremos publicando por nuestras redes sociales la fecha en la que tendremos al doctor Dunker. De nuevo pedimos disculpa porque no pudimos traerle hoy en día. Neurite, no tenemos, bueno, les decimos entonces hasta la próxima, si Dios
y usted y yo lo permitimos. Bye bye.